Imagina por un momento que, cada año, recibieras un ingreso directamente en tu cuenta bancaria, simplemente por vivir en tu región, sin trámites complejos, sin condiciones, sin horas adicionales de trabajo. Un dinero financiado por los recursos naturales, del lugar donde naciste o donde elegiste vivir. Puede sonar a utopía o a un concepto propio de los países más igualitarios del mundo, pero lo cierto es que existe y funciona desde hace décadas, en uno de los territorios más fríos, remotos y salvajes del planeta, Alaska. Hoy, en Economía y Finanzas Sencillas, exploraremos la historia, el funcionamiento y el impacto global de uno de los experimentos económicos más singulares del siglo XX, el Fondo Permanente de Alaska, un mecanismo que ha repartido miles de millones entre sus ciudadanos y que muchos consideran la aplicación más cercana a una renta básica universal en el mundo real. Vamos a descubrir cómo surgió, por qué tuvo éxito y qué lecciones nos ofrece para entender la gestión de la riqueza colectiva. Los orígenes. Cuando Alaska descubrió que el petróleo podía cambiarlo todo, para comprender el nacimiento del fondo, tenemos que situarnos en los años 60, cuando Alaska todavía era un estado joven, con poca población y una economía limitada. En 1968, durante una expedición en la costa norte, se descubrió el gigantesco yacimiento petrolífero de Prudhoe Bay, un hallazgo que inmediatamente situó al estado en el mapa energético mundial. El potencial económico era tan enorme que el debate no tardó en surgir. ¿Qué hacer con esa nueva riqueza? Fue entonces cuando emergió la figura de Jay Hammond, gobernador de Alaska y principal arquitecto intelectual del fondo. Hammond temía que Alaska siguiera el camino de muchos países y regiones ricas en recursos naturales, donde la abundancia se transforma en despilfarro, corrupción y dependencia. Quería evitar lo que hoy conocemos como la maldición de los recursos naturales, y para ello propuso una idea tan simple como revolucionaria: destinar una parte de los ingresos petrolíferos a un fondo soberano cuyo objetivo principal fuese asegurar la riqueza a largo plazo para las generaciones futuras. Tras un proceso político intenso y un referéndum en 1976, los ciudadanos aprobaron la creación del Alaska Permanent Fund, que comenzaría recibiendo el 25% de los ingresos procedentes del petróleo. La premisa fundacional era clara: el dinero del subsuelo debía beneficiar no solo al presente, sino también al futuro. ¿Cómo funciona realmente el Fondo Permanente de Alaska? Lo que hace tan especial a este fondo es la sencillez y al mismo tiempo la robustez de su diseño. Se basa en dos componentes fundamentales que han permanecido casi intactos desde su creación. El primero es la inversión del capital. El dinero que ingresa en el fondo no puede gastarse directamente. Se invierte de manera profesional y diversificada en acciones, bonos, inmuebles, infraestructuras y activos alternativos en los mercados globales. De este modo, la riqueza generada por un recurso finito, como es el petróleo, se transforma en un patrimonio financiero cuya rentabilidad puede, en teoría, conservarse indefinidamente. El segundo componente es el reparto del dividendo anual, conocido como PFD, Permanent Fund Dividend. Cada año, una parte de los beneficios obtenidos por las inversiones se distribuye por igual entre todos los residentes de Alaska que cumplan el requisito de haber vivido allí de forma estable durante al menos un año. Este dividendo oscila históricamente entre los $900 y los $2,000 por persona, aunque ha tenido años especialmente altos. Se trata de un ingreso libre, sin restricciones ni condiciones, y que se deposita directamente en las cuentas de los ciudadanos. El diseño es tan claro que elimina intermediarios y reduce burocracia. El petróleo entra al Estado, una parte va al fondo, el fondo invierte y finalmente reparte beneficios de forma universal y directa. ¿Por qué el modelo se volvió tan famoso y respetado? El Fondo Permanente de Alaska se convirtió en un referente mundial, no solo por repartir dinero, algo que por sí mismo llama la atención, sino porque lo hace de manera ordenada, sostenible y con una gestión independiente de los vaivenes políticos. Uno de los elementos clave es la protección constitucional del fondo, que evita que los gobiernos utilicen este dinero para cubrir déficits o financiar gastos corrientes. Esto ha impedido que se desgaste en épocas de crisis o que se convierta en un arma electoral. Además, la gestión se lleva a cabo de forma técnicamente profesional, con un organismo independiente y criterios financieros a largo plazo. Esto lo diferencia de muchos fondos soberanos que han terminado siendo instrumentos políticos más que mecanismos de inversión.
pero quizá el elemento más llamativo es la percepción ciudadana. Los habitantes de Alaska sienten que el petróleo pertenece a todos y que el dividendo es una forma tangible de participar en una riqueza compartida. No es un regalo gubernamental, sino un derecho derivado del recurso natural del territorio. Los efectos económicos. ¿Ha mejorado realmente la vida en Alaska? El impacto del fondo y del dividendo ha sido estudiado en profundidad por economistas de todo el mundo, generando resultados muy interesantes. En primer lugar, existe consenso en que el dividendo ha contribuido a reducir la pobreza, especialmente en zonas rurales y entre comunidades indígenas, donde los costes de vida son particularmente altos. En segundo lugar, se ha demostrado que el dividendo no reduce los incentivos para trabajar, una preocupación habitual en los debates sobre renta básica. El motivo es simple. Aunque el pago anual es significativo, no es suficiente para vivir sin empleo, y la mayoría de los ciudadanos lo interpreta como un complemento a su economía familiar, no como un sustituto. El dividendo también genera un efecto económico estacional muy peculiar. Durante los meses posteriores al pago, el consumo local aumenta de forma apreciable, impulsando la actividad de comercios y servicios. En un estado con poblaciones pequeñas y dispersas, este mínimo ciclo tiene un impacto relevante. Finalmente, muchos hogares utilizan este dinero para ahorrar, amortizar deudas o financiar educación, lo que ha reforzado la estabilidad financiera de un porcentaje considerable de la población. Las controversias y los debates que rodean el fondo. A pesar de su éxito, el Fondo Permanente no ha estado exento de controversias. Una de las más evidentes es su dependencia del petróleo, un recurso cuyo futuro es incierto en un mundo que avanza hacia energías renovables. Cuando el precio del petróleo cae, los ingresos del fondo se reducen y la presión política aumenta. De hecho, el tamaño del dividendo ha sido objeto de intensas disputas políticas. Algunos gobernadores han defendido mantener o aumentar el pago anual, mientras que otros han presionado para reducirlo y destinar parte de los ingresos a cubrir déficits presupuestarios. Estos debates han generado tensiones entre la población, que defiende el carácter sagrado del fondo, y la clase política, que en ocasiones busca mayor flexibilidad fiscal. A todo ello se suma el desafío del cambio climático, que puede alterar la economía petrolera de Alaska en las próximas décadas, y con ello, obligar al fondo a reinventarse o diversificar aún más sus fuentes de financiación. ¿Puede replicarse este modelo en otros lugares? Aunque muchos han intentado copiar el modelo de Alaska, la experiencia demuestra que no es sencillo. Para empezar, se requiere una enorme dosis de consenso político y social, algo poco habitual en regiones ricas en recursos naturales, donde la tentación de gastar rápidamente suele ser muy fuerte. Además, el modelo solo funciona cuando existe una gestión profesionalizada y aislada de presiones políticas, una característica que no abunda a nivel mundial. Por otro lado, se necesita una fuente estable de ingresos naturales, y no todos los territorios tienen acceso a recursos semejantes. Por último, hay un elemento cultural fundamental. En Alaska existe una mentalidad arraigada de ahorro intergeneracional y de defensa de la propiedad colectiva de los recursos, algo que no se construye de un día para otro. En definitiva, el modelo es admirable, pero no necesariamente exportable, sin adaptar profundamente las instituciones y la cultura local. ¿Cómo se compara el Fondo de Alaska con otros fondos soberanos? Cuando se compara con gigantes como el Fondo Soberano de Noruega, el mayor del mundo, las diferencias son claras. El Fondo Noruego financia servicios públicos y planes de pensiones, no un dividendo universal, y su escala es incomparable. Por otro lado, los fondos de algunos países del Golfo poseen enormes recursos, pero no tienen mecanismos de transparencia ni reparto ciudadano equivalentes. Y en regiones en desarrollo, muchos fondos mineros o energéticos han fracasado por gestiones ineficientes o corrupción. Por eso el de Alaska destaca tanto. Su combinación de ahorro, inversión a largo plazo y distribución directa no tiene un equivalente idéntico en ningún otro lugar del mundo. ¿Qué le depara el futuro al Fondo Permanente? El futuro del fondo dependerá de varios factores, entre ellos la evolución del sector petrolero, la estabilidad política y la capacidad para mantener un modelo de gestión independiente y profesional. Lo cierto es que, en los últimos años, el fondo ha comenzado a depender menos del petróleo y más de la rentabilidad acumulada de sus propias inversiones, lo que le otorga una mayor estabilidad.
Su evolución hacia una cartera cada vez más diversificada y global sugiere que puede seguir creciendo incluso en un escenario energético distinto al actual. La clave será mantener la regla más importante de todas: no tocar el capital principal del fondo. Conclusión. Un ejemplo extraordinario de cómo gestionar la riqueza colectiva. El Fondo Permanente de Alaska sigue siendo, décadas después de su creación, uno de los experimentos económicos más singulares y exitosos del mundo. Su historia nos recuerda que la riqueza natural puede convertirse en una oportunidad de desarrollo sostenible si se gestiona con visión a largo plazo, instituciones sólidas y un compromiso real con las generaciones futuras. En un mundo donde muchos países han visto cómo sus recursos se diluían entre crisis, corrupción y mala gestión, Alaska demostró que otra forma de actuar era posible: transformar un recurso finito en una fuente permanente de estabilidad y prosperidad. Si este tipo de historias te resulta tan fascinante como a mí, no te olvides de suscribirte al canal Economía y Finanzas Sencillas. Nos vemos en el próximo video.